Evangelio según San Mateo, capítulo 26, segunda parte. La oración en el Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí mientras voy allí a orar. Llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió y otra vez los halló dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ahí llega el que me va a entregar. Prenden a Jesús. Cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado señal diciendo: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano y sacó su espada, hirió al siervo del pontífice y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso no puedo orar a mi Padre y en el acto me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así tiene que suceder? En ese momento Jesús dijo a la gente: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Jesús ante el Sanedrín. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Y Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró allí y se sentó con los criados para ver el fin. Los principales sacerdotes y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin vinieron 2 que declararon: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Sí, tú lo has dicho. Además, os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido y dijo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?
Ellos respondieron: es culpable de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, lo abofetearon y lo golpearon. Le decían: adivina tú, Cristo, ¿quién te golpeó? Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó ante todos diciendo: no sé lo que dices. Al salir él a la puerta, otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús Nazareno. De nuevo él negó, esta vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: en verdad tú también eres de ellos, porque tu habla te delata. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Capítulo 27. Jesús ante Pilato. Llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, en consejo con Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Judas se ahorca. Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces arrojó las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron la plata y dijeron: es contra la ley echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de tener consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata, precio en que los tasaron los de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Cuando Jesús estuvo ante el gobernador, éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: sí, es como tú dices. Y cuando Jesús fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús o Barrabás. En el día de la fiesta, el gobernador solía soltar a un preso, el que el pueblo quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó la multitud, Pilato les preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo para que pidiesen a Barrabás y matasen a Jesús. Cuando el gobernador preguntó: ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: entonces, ¿quiere de Jesús llamado el Cristo? Dijeron todos: sea crucificado. Pilato preguntó: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo y dijo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondió todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado.
coronan con espinas a Jesús. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le echaron encima un manto escarlata. Después trenzaron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y pusieron una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla ante él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Escupieron en él y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después que lo hubieran escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron a crucificar. Crucifican a Jesús. Al salir hallaron a un cireneo llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Después de probarlo, no quiso beberlo. Después de crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestidos, echando suertes en cumplimiento de lo que dijo el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita: «Este es Jesús, Rey de los judíos». Y con él crucificaron a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Burlas contra Jesús. Los que pasaban lo insultaban y meneando sus cabezas le decían: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De igual manera, los principales sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban de él. Decían: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios». También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban. Jesús muere en la cruz. Desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí al oírlo dijeron: «A Elías llama». Al instante uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarlo». Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso, el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida después que Jesús resucitó. Y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Admirable testimonio del centurión. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: «Realmente este era el Hijo de Dios». Estaban también allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. José sepulta a Jesús. Cerca del atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también era discípulo de Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, labrado en la peña. Después de rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas ante el sepulcro. Una guardia cuida la tumba. Al día siguiente,
que viene después del día de la preparación, se juntaron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, para que no vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos. Este último error sería peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Capítulo 28. Cristo resucita al 3er día. Pasado el sábado, cuando amanecía, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Venid, ved el lugar donde yacía. E id deprisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Allá lo veréis. Mirad que os lo he dicho. Entonces ellas salieron deprisa del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar la gran noticia a sus discípulos. Jesús aparece a las mujeres. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó: salve. Y ellas se llegaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad la gran noticia a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allá me verán. El soborno de la guardia. Mientras ellas iban, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y avisaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Les dijeron: decid que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si el gobernador oye esto, nosotros lo persuadiremos y os libraremos. Ellos tomaron el dinero e hicieron como fueron instruidos. Y este dicho se divulgó entre los judíos hasta hoy. Jesús aparece a los discípulos. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.